Sigue este curso en además.com, donde podrás obtener tu certificación, acceder a bolsas de empleo y muchas ventajas más, de forma totalmente gratuita. Bienvenido a una nueva clase dentro del curso del Laravel Profesional. A lo largo de la clase anterior estuvimos ya introduciendo la autenticación a través de los paquetes, en este caso de Jetstream y también de Breeze. Y cuando hicimos esa introducción pudimos observar que ambos paquetes nos ofrecían soluciones para montar los diferentes frontales de la autenticación en base a dos tecnologías distintas. Por un lado, se nos ofrecía la solución de generarlo a través de Livewire. Y en segundo lugar, se nos ofrecía la solución de Inertia. A lo largo de esta clase vamos a estar trabajando Livewire, que es una de ambas soluciones, para que podamos entenderlo bien. Sin embargo, antes de nada, lo que tenemos que hacer es entender el por qué son necesarias estas tecnologías, qué son, y de esta forma poder bajar un poquito a tierra todo ese conocimiento del por qué son necesarias para luego posteriormente poder implementarlas, tanto Livewire como Inertia. Vamos a por ello. Comencemos haciendo un poquito de historia del por qué vamos a necesitar tecnologías Livewire o tecnologías como Inertia, que no dejan de ser soluciones reactivas para la ejecución de proyectos dentro del stack completo de Laravel, para que podamos entender muy bien por qué las vamos a necesitar y en qué casos nos pueden resultar interesantes. Dentro de la construcción de un sistema web, tal y como lo hemos ido realizando hasta ahora en estas primeras clases, la construcción o formación de cada una de las páginas ocurre en lo que podemos denominar un formato clásico. Dentro de este formato, nosotros estamos brindando un HTML a nuestro usuario, en este caso una vista, y el usuario interactúa con esta vista teniendo como resultado siempre la consulta a una nueva ruta. Recordamos cuál era el patrón de arquitectura MVC que estamos trabajando actualmente, y en este patrón nosotros al final del camino siempre acabamos entregando, si es el caso de un backend puro, una API, la respuesta de una API, y en el caso de que sea una construcción completa, a través de un monolito, entregamos una vista, y esta vista es un HTML que acaba siendo renderizado en nuestro navegador para que el usuario pues interactúe con esa estructura. Pero al final esa interacción siempre acaba resultando en una nueva petición, es decir, ya sea porque pulsa en un enlace, porque cumplimenta un formulario o cualquier otro tipo de acción. Lo que va a acabar haciendo nuestro usuario siempre es realizar una petición a una nueva ruta, mediante la cual nosotros en el enrutador de Laravel obtenemos esa información, pasamos al controlador, ejecutamos la operativa y volvemos a entregar un nuevo HTML. Ese es el formato que hemos venido trabajando hasta ahora. Sin embargo, este formato clásico contiene algunas carencias. ¿Qué carencias contiene este formato clásico? Pues bueno, la más evidente y la principal es que cuando nosotros estamos trabajando dentro de este tipo de entornos, cuando queremos realizar una nueva petición, siempre estamos acudiendo a una nueva ruta. Por tanto, de forma implícita, siempre que queremos ejecutar una nueva acción, estamos refrescando el navegador, estamos haciendo un refreshing, estamos moviéndonos de una ruta a otra, incluso cuando la ruta a la que acudimos luego nos devuelve a la anterior, pero siempre estamos haciendo un refresco de la información. Conforme las estructuras de las diferentes soluciones de aplicaciones web que se iban proponiendo iban avanzando a lo largo del tiempo, comenzó a hacerse interesante soluciones que no necesitasen de refrescar el contenido de nuestra página para mostrar nueva información. Imaginaos que estamos en un sistema donde, por ejemplo, pues estamos haciendo una página para una entidad bancaria y en esta página pues hemos ubicado, por ejemplo, una calculadora de precios de hipoteca. Y esta calculadora de precios de hipoteca no puede ejecutarse solo en frontal, porque para calcular el precio de la hipoteca necesita acudir al backend, porque el precio de la hipoteca va a ser diferente en función a los datos y el historial que dicho usuario tenga en el banco. Entonces,
Porque si pensamos, yo quiero que pensemos, imaginad la web hace unos años y nosotros ahora queremos hacer esa calculadora. Si yo hago esa calculadora, ¿cuál sería el formato de trabajo que tendríamos que hacer? Pues yo tendría que, en principio, la solución inicial que se me podría plantear es hacerla solo en frontal, es decir, hacer un código en JavaScript que ejecutase ese cálculo y no tuviese que hacer peticiones al backend. Pero ¿qué ocurre cuando necesitamos que nuestra calculadora, en este caso, acuda a los datos del backend, porque en función al usuario que la está utilizando vamos a arrojarle resultados diferentes? Si pensamos en la estructura normal que ya conocemos del Laravel, ¿cómo haríamos esto? Pues haríamos un formulario con esa calculadora haría una petición a una nueva ruta, por tanto ya estaríamos refrescando el contenido de la página, para que esa nueva ruta calculase el resultado y devolviese una nueva vista donde mostraríamos el resultado y una vez más pintaríamos la calculadora para seguir calculando. Pero estaríamos utilizando un refresco, estaríamos utilizando el método tradicional, donde refrescamos la información del navegador. La necesidad surge entonces de este tipo de acciones. ¿Cómo podemos realizar construcciones que no necesiten refrescar el navegador? Que podamos mantenernos dentro de la misma página y dentro de esa misma página modificar y actualizar tan solo los datos que son necesarios. Y para esto acudimos al nuevo concepto sobre el cual parte toda la estructura que va a derivar posteriormente en tecnologías como Liveware o Inertia, que en este caso es el concepto del renderizado parcial o inyección parcial de contenido. Mediante este esquema, mediante el esquema de renderizado parcial, nosotros vamos a modificar cuál va a ser el paradigma dentro de la arquitectura frontal que nosotros vamos a estar construyendo para nuestros usuarios. Ahora entraremos a analizarlo. Pero primero nos quedamos con ese concepto, para que podamos entender muy bien por qué vamos a estar utilizando este tipo de tecnologías. Es importante entender cómo se fueron desarrollando los acontecimientos. Y una vez sabemos que nosotros, para poder hacer este desarrollo, necesitamos hacer un renderizado parcial, comenzamos como comunidad, como desarrolladores, a buscar soluciones para poder realizar este tipo de acciones. Estamos hablando de años 2005, 2006, todavía edades muy tempranas con respecto a la situación en la que nos encontramos ahora. Pero empezamos a buscar soluciones. ¿Qué soluciones podíamos encontrarnos para poder hacer una actualización de los datos? Pues la primera de las soluciones que surgieron fueron las soluciones denominadas de librerías de petición en segundo plano, donde la más famosa, y seguro que muchos la habéis escuchado e incluso la habéis utilizado, fue Ajax. Tecnologías que nos permitían solicitar una información casi como si fuese una petición secundaria a una API para obtener los resultados y modificar el DOM de la página para cambiar parcialmente el contenido. Por ejemplo, el dato de esa calculadora que estábamos poniendo como ejemplo. Posteriormente, sobre este nuevo concepto comenzaron a desarrollarse nuevas tecnologías, incluso tecnologías que, si bien este no era su formato inicial de ataque, también se preocuparon por dar soluciones, como por ejemplo jQuery, que también le habréis escuchado mucho, jQuery, para poder realizar todo este tipo de acciones. Si bien jQuery es una librería más generalista que no solo estaba enfocada a este único caso. De tal forma que poco a poco pues se fueron buscando más soluciones, puesto que la modificación sobre el renderizado parcial en nuestras construcciones era más interesante, porque ya no solo afectaba a ejemplos como esta calculadora que os he dicho, sino que había un tipo de construcción que comenzaba a empujar muy fuerte hacia la necesidad de ejecutar este tipo de renderizado parcial, y estos no eran otras que las redes sociales. Las redes sociales, donde nosotros escribimos comentarios, leemos comentarios, damos me gusta, etiquetamos personas, y todo esto lo hacemos y no queremos que cada vez que yo etiquete a una persona la página se refresque y vuelva a cargar. Entonces aquí comenzó a hacerse muy necesaria la construcción de este tipo de frontales.
Y en base a esto se desarrolló un patrón de arquitectura, que es el patrón de arquitectura MVVM o modelo vista-vista-modelo, mediante el cual podíamos hacer construcciones de frontales que nos permitían hacer el renderizado parcial del contenido. Este tipo de estructuras, este tipo de librerías, se basan principalmente, y esto es muy importante, lo vamos a ver ahora en detalle, pero tenemos que entender muy bien el concepto, como siempre los fundamentos son importantes. Introduce una modificación sobre cómo entendemos los frontales. Hasta ahora, todo lo que hemos construido nosotros en Laravel en base a frontales es un HTML que acabábamos lanzando, renderizando en nuestro navegador de usuario. Sin embargo, ahora nuestro interés no va a ser tanto el de renderizar un HTML de forma estática, lo que se denomina un server-side rendering, sobre un contenido HTML, sino que lo que vamos a estar esperando es generar una serie de componentes, y es aquí donde entra una de las mayores modificaciones con respecto a cómo tenemos que pensar la estructura de nuestro contenido, ya que vamos a pensar nuestras páginas, en lugar de como vistas per se, vamos a pensarlas como componentes. Al igual que hemos hecho anteriormente, hemos trabajado los componentes en Blade, pues de una forma similar a cómo lo hemos hecho, es decir, pensando en cómo podemos desglosar nuestra página para hacer la construcción de una unidad mínima que vamos a denominar componente, mediante la cual, añadiendo una serie de componentes y haciendo una composición con diferentes componentes, llegamos a construir nuestra vista. Si os acordáis de las construcciones que hemos hecho hasta ahora, pues es un poco ese formato. Hasta ahora, imaginad que hemos hecho componentes Blade, ¿no? Hicimos un ejemplo con un componente de una tarjeta. Pues imaginad que ahora vamos a tener el componente menú, el componente cabecera, el componente tarjeta, el componente botón, el componente mensaje flash. Vamos a pensar las vistas ya no como una única entidad, sino que vamos a pensar en generar componentes y luego las vistas van a tener diferentes componentes. Van a tener, pues esta vista va a tener el componente menú arriba, el componente mensaje flash en medio, el componente tarjeta en el centro, el componente footer al final. De tal forma que vamos a pensar y a estructurar nuestro contenido pensando en los componentes. Y a este patrón de arquitectura frontal es al que denominamos MVVM o modelo vista-vista-modelo. Si queréis entrar en profundidad y en detalle a entender bien este patrón de arquitectura, en el canal tenéis el curso profesional de Vue. Vue se basa exclusivamente en el patrón de arquitectura en MVVM, así que si queréis entrar en profundidad os dejo por ahí el enlace, puesto que os va a resultar seguro de interés. Muy bien. Entendemos entonces el cambio de paradigma. ¿Y por qué necesitamos hacer esta división entonces en componentes? Pues porque vamos a entender que cada uno de estos componentes que vamos a ir formando, que vamos a ir utilizando dentro de nuestra estructura, va a tener un funcionamiento propio que va a poder ser replicable y reutilizable en numerosas vistas. Imaginad el ejemplo de la calculadora, yo hago el componente de la calculadora de hipoteca y ese componente debería poder ser utilizado en tantas vistas como a mí me interesase. De tal forma que obtenemos también no solo la ventaja de el no refrescar el contenido, sino también la ventaja de poder conseguir a través de nuestros sistemas una mejor reusabilidad y reutilización de cada uno de los elementos que van a ir conformando nuestra interfaz. Es una de las grandes ventajas que tenemos. ¿Por qué conseguimos el no refrescar? Pues vamos a conseguirlo porque vamos a estar haciendo una estructura de componentes donde cada componente no solo va a incluir la vista, sino que cada componente va a incluir a su vez la lógica que necesita para funcionar. Es decir, si yo genero un componente que es la calculadora, va a contener la vista de la calculadora, el template de la calculadora, y también va a contener los datos necesarios y las funciones necesarias para poder hacer funcionar esa calculadora. Ese es la principal modificación que vamos a estar aplicando sobre la estructura de nuestros sitios. Como decía, todo esto lo vamos a entender muy bien cuando empecemos, como siempre, a codificar la solución, que lo haremos a lo largo de esta clase. Entendemos entonces el cambio de paradigma.
tenemos un nuevo paradigma donde necesitamos no renderizar vistas estáticas, sino que necesitamos generar vistas que puedan tener un comportamiento dinámico, que puedan refrescar y actualizar su información sin necesidad de que nuestro navegador se vaya a una URL diferente. Además, vamos a buscar de paso un beneficio colateral que va a ser el beneficio de obtener interfaces mucho más reusables y reutilizables, ya que vamos a encapsular dentro de cada uno de los componentes su vista, es decir, su representación visual asociada al modelo de datos y lógica que va a contener y que va a ser necesario para que pueda funcionar. Y todo esto van a ser componentes, que van a ser piezas que vamos a ir utilizando para construir nuestras vistas. Por eso, cuando nosotros hacíamos en la clase anterior la importación de Jetstream o hacíamos la importación de Breeze, ya fuese a través de Inertia o a través de Livewire, podíamos observar cuando acudíamos a las vistas que estas vistas estaban conformadas por una serie de componentes, unas etiquetas que no eran HTML, que empezaban con X guión y un nombre, y que eran las que conformaban cada una de las vistas que generaba el scaffolding de cada uno de los elementos. Y luego podíamos observar una carpeta de componentes donde teníamos un desglose de cada uno de los componentes que estaban siendo utilizados en las vistas. Muy bien, entendemos entonces el cambio de paradigma y el momento en el cual nos encontramos. Una vez ocurre esto y ya tenemos el nuevo formato que nos puede resultar interesante, este formato no son todo ventajas, también tiene inconvenientes, por eso una de las preguntas que nos podríamos hacer es por qué si estoy utilizando, por ejemplo, Laravel, ¿por qué no me incluye ya entonces Livewire o Inertia por defecto y evitamos usar Blade de forma pura? Pues bueno, pues como todo en las tecnologías, no todos son ventajas, siempre tenemos ventajas e inconvenientes y en función del tipo de proyecto que estemos construyendo nos va a poder interesar utilizar esas tecnologías o nos puede interesar evitarlas. Una de las principales desventajas que tiene, por ejemplo, el formato de aplicación parcialmente renderizada, como es lo que vamos a conocer ahora posteriormente como tecnología reactiva, es que nos arrastra, por ejemplo, fallos en SEO. Si para nosotros es muy importante posicionar o hacer estrategias de SEO para nuestra página, el renderizado reactivo por defecto, luego veremos también más adelante que hay otras soluciones, pero el renderizado reactivo por defecto, al estar funcionando en un formato de inyección de JavaScript dentro de cada uno de los componentes, los robots de búsqueda no pueden hacer una lectura correcta de la información que hay, porque en el momento de la lectura esa información todavía no existe, no ha sido inyectada. Lo cual puede provocar pues, que no podamos hacer estrategias de SEO sobre este tipo de aplicaciones, y normalmente se suele hacer diferenciaciones entre qué parte de nuestro contenido en nuestra aplicación tiene un objetivo comercial, como podría ser una landing page o una presentación, donde ahí hacemos un SSR con un contenido fuertemente orientado hacia el SEO, y luego tenemos la ejecución de la aplicación en sí, muchas veces en formato SPA, luego también veremos y entenderemos estas siglas que significan, donde corre la aplicación y este contenido no nos cuenta para SEO. En cierto modo tiene sentido si pensamos, por ejemplo, en Facebook o en Instagram o similares. El contenido que va a mostrar nuestro muro, nuestra home, no es interesante para el SEO de la página, ya que es información que solo le interesa al usuario debido a la fuerte personalización que ésta va a tener con respecto al mismo. Será interesante para el SEO la presentación de la aplicación de Instagram, que estará fuera de la propia aplicación de Instagram. Muy bien, entendemos entonces el concepto, como decía. Y una vez entendemos el concepto, para darle solución a este formato, comienzan a desarrollarse lo que se denominan las librerías y frameworks reactivos, que seguro todos habéis oído hablar de ellos, aunque no seáis desarrolladores frontend. Estas son React, desarrollada por Facebook, es Vue, desarrollada por la comunidad, por la fundación, o por ejemplo Angular, o por ejemplo Svelte, React, Angular, Vue, Svelte, tecnologías que son reactivas. Y este tipo de tecnologías desarrolladas para trabajar principalmente a través de JavaScript o su superconjunto, en este caso TypeScript, ya nos permiten hacer toda esta ejecución, y por primera vez nos permiten hacerlo olvidándonos de tener que estar gestionando manualmente las peticiones Ajax o las peticiones de jQuery,
que pudiésemos estar necesitando para hacer ese renderizado parcial. Que aquellos que las hayáis utilizado, que seguro alguno de vosotros os ha tocado trabajar con ellas antiguamente, pues sabéis que son puntos muy clásicos de fallo porque pueden provocar peticiones erróneas, fallos en refresco de la información, también daban muchos problemas CORS muchas veces, pero en definitiva era la solución que había. Y gracias a esas tecnologías reactivas, React, Svelte, Vue, Angular, pues gracias a todo este tipo de librerías y frameworks ya no necesitábamos tener que hacer una gestión directa sobre esa renderización parcial, ofreciéndonos ya estructuras bajo patrón en MVVM que nos permiten gestionar toda esta dinámica web que cambiaba el paradigma de trabajo. Muy bien, pues surge esta tecnología y todos comenzamos a usarlo. Pensemos ahora ya en Laravel. Nos encontramos dentro de Laravel y todas estas tecnologías comienzan a surgir. Y aquí nos encontramos en una división importante. Si nosotros estamos utilizando Laravel para hacer una construcción que va a estar arrojando, una construcción de backend puro que va a estar arrojando una API, para nosotros este tipo de tecnologías son fantásticas. ¿Por qué? Porque nosotros, como desarrolladores de la propia parte del backend y al no estar preocupándonos de las vistas, todo este tipo de tecnologías vienen a sumar, de tal forma que nosotros simplemente continuamos desarrollando nuestro backend, no nos cambia absolutamente nada y gracias a este tipo de tecnologías lo que conseguimos es que nuestros backends puedan ser consumidos otorgando nuevos beneficios a la experiencia de usuario. Si, en lugar de ser consumido por una web hecha en HTML o cualquier otro tipo de tecnología, pues ahora iba a ser una aplicación generada en Vue, en React o lo que sea. Además, para poder empastar bien estos backends con ese tipo de renderizado, surgen también nuevas tecnologías de capa de operaciones, como son, por ejemplo, las capas por grafos, como es GraphQL o servidores intermedios de Apollo, que no son objeto del curso, pero si os interesan, también en el canal tenéis por ahí un curso de una única clase, que son 4 horas y algo, donde tenéis, os dejaré por ahí el enlace, donde tenéis la explicación completa de este tipo de tecnologías en capa de operaciones, como son las tecnologías por grafos. En cualquier caso, para nosotros como desarrolladores el Laravel de backend puro, o backend enfocado a microservicios, o backend en definitiva enfocado a la estructura propia de la trastienda sin necesidad de mostrar ningún frontal, para nosotros todo es fantástico porque son tecnologías que suman y a nosotros no nos modifican nuestro formato de trabajo. El problema llega cuando nosotros estamos trabajando Laravel en estructura monolítica o estamos trabajando Laravel en estructura parcialmente monolítica, como hemos hablado anteriormente. Es decir, cuando estamos desarrollando una aplicación Laravel que, además de tener una API, puede contener también vistas, puede tener también rutas web o, en el caso que hemos comenzado a trabajar nosotros también en el curso, pues estructuras monolíticas donde yo voy a estar sirviendo las vistas y por tanto voy a estar encargándome de todo el full stack, tanto de la parte de backend como de la parte de frontend dentro de mi estructura de Laravel, como hemos hecho en la clase anterior en esas autenticaciones. Y aquí sí nos encontramos con un problema, porque nosotros veníamos trabajando con un sistema de plantillas que es Blade, y ese sistema de plantillas Blade no es reactivo, no nos permite hacer o incorporar todas esas nuevas funcionalidades. Si queremos hacerla, tendríamos que estar manteniéndonos sobre el formato clásico de utilizar Ajax, utilizar jQuery o utilizar alguna librería de soporte que nos permita correr en background ese tipo de peticiones, y no es lo que queremos. Hay una nueva tecnología y nosotros queremos beneficiarnos de ella dentro de la construcción de nuestras estructuras monolíticas en Laravel. Y para ello, y ahora sí, llegamos al punto que nos ocupa. Para ello nacen Livewire e Inertia. ¿Qué son Livewire e Inertia? Muy sencillo, son las soluciones reactivas para que nosotros podamos utilizar la reactividad en nuestras frontales Blade, básicamente, y en esencia son eso. ¿Y en qué se diferencian? Pues tenemos principalmente una diferencia muy notoria, y es que en el caso de Inertia lo que va a hacer es permitirnos utilizar Vue. Recordad que Vue es una
de esas tecnologías reactivas, Angular, Svelte, React, Vue, una de esas tecnologías reactivas, utilizarla en nuestras vistas en Blade. De tal forma que vamos a poder utilizar Vue en nuestros frontales. En los frontales de Blade vamos a poder introducir código Vue, componentes de Vue, de tal forma que vamos a poder beneficiarnos de toda esa tecnología reactiva dentro de Laravel. La otra solución es Livewire. ¿Por qué Livewire? Porque con la solución anterior, la de inercia, tenemos una principal desventaja como desarrolladores Laravel. ¿Cuál es esa desventaja? Pues que tenemos que aprender Vue. Para poder aplicar inertia necesitamos conocer Vue, porque inertia no es más que un formato que nos va a permitir escribir código de frontales Vue, componentes Vue, en nuestras construcciones Laravel. Pero ¿qué ocurre si yo no sé Vue, por ejemplo? Es más, ¿qué ocurre si yo no sé Vue y no quiero saberlo? Porque yo soy, por ejemplo, un desarrollador backend y yo no quiero hacer desarrollo frontend, y a mí Laravel me era muy cómodo porque cuando yo necesitaba mostrar información de frontales, pues con Blade podía hacerlo y estaba cómodo, y si necesitaba hacer alguna construcción full stack podía hacerla, y sin necesidad de profundizar mucho en las tecnologías frontend, yo podía estar sirviéndole a mi usuario un frontal sin necesidad de preocuparme demasiado. Además podía apoyarme en Bootstrap o en Tailwind o en cualquier otro tipo de framework CSS, y gracias a ellos dar una solución bastante competente a los frontales, pudiendo centrarme en lo que me interesa, que es el backend. Pues para eso nace Livewire. Livewire no es más que una tecnología reactiva que nos va a permitir obtener los beneficios de esas composiciones reactivas, es decir, nos va a permitir acceder a las mismas funcionalidades que tiene Vue, que tiene React, o que tiene Svelte, o que tiene Angular, pero hacerlo con la sintaxis de Blade, con la sintaxis que nosotros ya conocemos para la construcción de nuestros frontales. De tal forma que lo podemos entender como una librería reactiva para Laravel, que nos va a permitir hacer la ejecución de nuestro contenido en código Laravel. En Vue, cuando yo quiero hacer la construcción de todas mis funciones y de la lógica, la hago en JavaScript o en TypeScript. En Livewire voy a continuar haciéndola en PHP, con la misma sintaxis que utilizo para Laravel. Y el frontal, pues en el frontal, en el caso de Vue lo hacemos con plantillado, en el caso de React lo hacemos con una función de retorno en JSX. ¿Qué voy a estar utilizando en Livewire? Pues en Livewire voy a estar utilizando un sistema similar al que utilizo en Blade, en mis plantillas de Blade con sus diferentes directivas. Muy bien, pues ese es el esquema que ahora se nos abre ante nosotros. Hagamos un resumen rápido y pasamos al código. Hemos visto autenticación, los frameworks de autenticación, las librerías de autenticación, que nos ofrece Laravel, principalmente Breeze y Jetstream a través de Fortify, porque en el caso de Sanctum hemos visto que lo utilizamos para backend puro. Nos incorporan dos soluciones y siempre nos dicen que cómo queremos construir nuestros frontales, si lo queremos hacer con Livewire o con Inertia. Livewire e Inertia son soluciones para mostrar frontales reactivos, frontales que permiten la inyección para generar un renderizado parcial a través de componentes, al igual que lo hacen Angular, Svelte, Vue, React. Muy bien, ese es el esquema y donde nos encontramos. Y ahora, dentro de Livewire e Inertia, podemos escoger. Si sabemos JavaScript, en primer lugar, ¿qué necesitamos? ¿Necesitamos tecnología reactiva? Pues a veces sí y a veces no. En el caso de que la necesitemos, ¿por qué opto? ¿Por Livewire o por Inertia? Pues si conozco Vue, si no lo conoces, recuerda que tienes un curso también profesional de también 50 horas en el canal. Si conozco Vue, probablemente lo que me va a interesar va a ser Inertia, porque como ya tengo soltura con esa construcción de frontales, simplemente lo que me interesa es saber cómo conecto mis construcciones Vue en un sistema monolítico de Laravel y ya puedo funcionar. Así que fantástico. Y si no conozco Vue o no me encuentro si no conozco Vue o no me encuentro especialmente suelto con JavaScript o TypeScript, pero
soy un desarrollador backend, quiero mantenerme en mi estructuración de backend y quiero seguir utilizando el lenguaje que ya conozco para poder construir mis frontales y poder seguir siendo independiente a toda esa estructura sin perderme ninguna de las características que la tecnología reactiva ofrece, entonces Livewire será la solución que tendremos que escoger. Como siempre, nosotros pues vamos a verlas todas. Vamos a ver Livewire y vamos a ver Inertia. Y ahora que ya tenemos la introducción completa, vamos a comenzar a trabajar con la primera de ellas, y esta es Livewire. Vamos a por ello. Nos encontramos de vuelta en nuestro editor de código, Visual Studio Code en mi caso, y antes de comenzar vamos a darle un vistazo al ejercicio que realizamos sobre autenticación en la clase anterior. Y dentro de este ejercicio vamos a observar la construcción que realizamos con Jetstream, mediante la cual hicimos con Livewire. Si recordáis, marcamos Livewire. Voy a acudir, por ejemplo, a esta vista de dashboard, y si observamos su construcción, la sintaxis nos va a resultar bastante familiar. Si nos fijamos, esta sintaxis no deja de ser sintaxis de Blade que ya conocemos. Está utilizando Tailwind y por tanto cada uno de los elementos tiene clases de Tailwind para darle el estilado, pero esto es indiferente para Livewire. Por lo tanto, es una construcción Blade que ya conocemos. Podemos quizás encontrar algo extraña a esta estructura, pero eso ya la veremos más adelante cuando trabajemos los lenguajes, puesto que esto es una estructura para poder traducir el contenido de las cadenas. Lo veremos en la clase dedicada a localización de contenidos, y el resto sigue siendo Blade, es decir, seguimos encontrándonos en una estructura que conocemos. Y lo único que nos puede llamar la atención son estas etiquetas de aquí. Etiquetas que no son etiquetas HTML, que son etiquetas que empiezan por una X, XWelcome, XAppLayout, este tipo de etiquetas que estamos viendo aquí, y que estas sí son las etiquetas que van a estar utilizando los componentes de Livewire. Si por ejemplo observamos aquí, lo que se está haciendo dentro de este template aquí es pintar el componente welcome, que para que podáis entenderlo pues sería igual que como cuando nosotros en los componentes Blade utilizábamos la estructura de directiva y aquí indicábamos que vamos a estar utilizando el componente welcome. Pues esto es lo mismo, pero con una sintaxis que se asemeja ya más al contenido de estructuras reactivas utilizando etiquetas. Entraremos a verlas, no os preocupéis, esto es simplemente un primer overview. De tal forma que lo que quiero es que le perdamos el miedo antes de comenzar a Blade, porque Blade no es, a Livewire, porque Livewire no es más que sintaxis de Blade, como podéis estar observando, que ya conocéis, y que estamos utilizando aquí algunas etiquetas que son los componentes. Esto no deja de ser una llamada a un componente. Y si observamos aquí en la sección de componentes, pues si aquí estamos utilizando un welcome, en la carpeta de componentes debería haber un componente welcome. Así que bajamos y efectivamente lo tenemos aquí. Y este welcome es toda la información que nos pintaba en la bienvenida de nuestro sitio. Muy bien, hemos hecho este primer overview, perfecto, entendemos cuál es la filosofía de trabajo, que es al final lo importante, para que ahora cuando comencemos a trabajar con Livewire, pues no tengamos ningún problema. Muy bien. Visto esto y conociendo cuál es el formato, ahora sí vamos a generar nuestro primer proyecto. Para ello voy a acudir aquí a nuestra consola y voy a generar un nuevo proyecto, Laravel New, y voy a llamarlo en este caso, pues vamos a denominarlo, por ejemplo, Livewire Example. Muy bien, esperamos a que finalice el scaffolding correspondiente y comenzamos ya a trabajar. Muy bien, tenemos ya nuestro proyecto Laravel creado y ahora vamos a entrar a trabajar sobre dicho proyecto, así que voy a acceder a él acudiendo a CD, en este caso se llama Livewire Example. Por aquí lo tenemos y lo primero que vamos a hacer es instalar el paquete de Livewire. Para ello vamos a acudir a Composer Require y dentro de Composer Require vamos a estar instalando Livewire. Livewire /Livewire. Esperamos a que finalice la ejecución de instalación
de nuestro paquete y una vez lo tengamos ya podemos pasar a utilizarlo. Muy bien, ya hemos finalizado la instalación de nuestro paquete y ahora lo que vamos a realizar, y este es un primer paso que siempre tenemos que hacer, no se nos puede olvidar realizarlo, es que en nuestro proyecto a todas las vistas que vayan a estar utilizando Livewire vamos a tener que añadirle los estilos de Livewire y los scripts de Livewire que van a permitir que el proyecto funcione. Para poder hacer esto, yo lo que siempre os recomiendo es que generéis un layout, que utilicéis ese layout en todas las vistas y de esta forma os aseguréis de que así no hay ningún problema de conexión de vuestro sistema de Laravel con los diferentes componentes de Livewire. Para ello, si acudimos a nuestro proyecto, lo tenemos por aquí, vamos a los resources, vamos a views, vamos a generar rápidamente un new folder, voy a llamarlo layouts, y dentro de este layouts voy a generar un layout base, vamos a denominarlo app.blade.php, por ejemplo, podéis llamarlo base como prefiráis, y este va a ser nuestro documento base. Voy a hacer un HTML5 normal, y ahora sí, lo importante es que sobre este documento, sobre este layout, añadamos los estilos y los scripts de Livewire. Para ello, antes de cerrar el head, vamos a añadir una directiva que es la directiva Livewire styles, tal que así. Y de esta forma estamos incluyendo a través de esta directiva todos los estilos de Livewire para que nos funcione. De igual forma, en el body, en el script, en el body, vamos a colocar antes de su cierre la directiva Livewire, la tenemos por aquí, scripts, que nos va a permitir, en este caso, la inclusión de todos los scripts que hacen funcionar Livewire. Y ahora ya aquí podríamos tener nuestro YEL section, que vamos a ponerle, por ejemplo, content. Y de esta forma tenemos un layout que ya nos sirve para sostener toda nuestra página. Aquí podríamos colocarle, por ejemplo, también un YEL title en el caso de que queramos modificar el contenido del título en cada una de las páginas. Tenemos ya nuestra estructura. Y ahora voy a acudir al welcome y voy a vaciarlo para poder utilizarlo como ejemplo. De momento, simplemente para que comprobemos que no hemos roto nada, pues vamos a hacer aquí una extensión sobre este layouts app. Todo esto lo conocemos ya. Y vamos a definir la sección content, en la cual de momento vamos a ubicar simplemente un hola mundo. Vamos a definir también la sección de título con Livewire example. Muy bien. Esto simplemente para dejar ya la estructura preparada. Si ahora lanzamos el proyecto PHP Artisan Serve, pues deberemos tener nuestro hola mundo en pantalla y nada más. Por aquí lo tenemos, el Hello World de nuestro proyecto. Perfecto, tenemos todo entonces listo en nuestro proyecto para poder utilizar ahora sí Livewire. Vamos a hacer algo de espacio aquí y vamos a comenzar entonces a aprender a utilizarlo. Como siempre, documentación oficial, página web oficial, laravel-medio, livewire.com. Aquí nos explica un poco toda la parte que ya hemos estado hablando en el bloque anterior. Construir aplicaciones web modernas es difícil, ya existen herramientas muy poderosas como Vue o como React, pero para un desarrollador full stack a veces puede implicar una complejidad extra el hecho de tener que aprender toda esa parte de frontales cuando quizás no es su fuerte. Para ellos está Livewire, que nos va a permitir hacer esa construcción a través de la sintaxis de Laravel. Si queréis entrar un poco a ver el overview, lo podéis ver por aquí. Nosotros vamos a estar haciéndolo, así que no tenéis por qué preocuparos por ello. Pero básicamente uno de los puntos que
os va a estar indicando es que una de las ventajas que tiene Livewire es que va a ser renderizado SSR por defecto, es decir, va a ser SEO friendly, ya que va a estar gestionando la reactividad de una forma interna, apoyándose en ese Ajax que hemos estado hablando anteriormente, pero sin que nosotros tengamos que tener que hacer un control, gestionado directamente por Livewire. De tal forma que lo que va a estar haciendo es pintar la página, detectar cuando se solicita un cambio, gestionarlo, renderizar el componente y mutar el DOM de nuestra página con los elementos que han cambiado. Muy bien. Dicho esto, vamos entonces a comenzar nosotros con nuestro proyecto. Vamos a comenzar generando un primer componente de Livewire para que podamos entender su funcionamiento. Y para ello, lo primero que vamos a hacer es acudir a nuestro terminal y vamos a ejecutar la instrucción php-artisan. Y vamos a ejecutar el comando make. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un controller, vamos a hacer un root, vamos a hacer un request. ¿Un request qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un elemento Livewire. Así que make Livewire. Y vamos a darle un nombre a nuestro elemento. Inicialmente vamos a comenzar generando un contador, que es el ejemplo básico que nos puede servir para entender cómo funciona, y después posteriormente vamos a ejecutar un CRUD completo con Livewire, con un componente Livewire, para que podamos ya finalizar de entender bien cómo funciona todo. Para ello, pues vamos a comenzar por nuestro primer ejemplo, que es el contador, y vamos a generarlo. Perfecto. Nos va a preguntar cómo queremos hacer nuestro componente. Nos indica que ya ha creado nuestro componente, que si queremos darle un voto a Livewire en GitHub, por si queréis darle la estrellita. Yo voy a decirle que no porque ya se la he dado. Así que lo tenemos ya generado. Y si ahora acudimos a nuestro proyecto, vamos a observar en nuestro contenido, si acudimos aquí a app.http, donde tenemos los controladores, como ya los conocemos, donde tenemos el middleware, como ya lo conocemos, pues se nos ha añadido un directorio que se llama Livewire. Y aquí vamos a ubicar la lógica de nuestros componentes Livewire. La lógica la escribiremos en este directorio y la visualización, la parte del frontal, lo vamos a escribir en views. Se nos ha generado también un directorio que se llama Livewire y se nos ha generado el counter.blade.php. Aquí ubicaremos nuestro contenido del componente, de tal forma que cada componente Livewire se va a dividir en dos partes, igual que veíamos en el esquema de la calculadora de hipoteca al principio. Por un lado tenemos el templating, que lo tenemos en las vistas, dentro del directorio Livewire, y por otro lado tenemos la lógica, que la ubicamos dentro del app.http directorio Livewire. Comencemos entonces por el principio, y el principio va a ser utilizar este contador dentro de nuestra vista welcome. En lugar de este hello world, vamos a estar pintando nuestro contador. Es importante destacar que los componentes siempre tienen que tener una etiqueta raíz, es decir, nuestro componente no puede tener múltiples etiquetas. No podría tener aquí otro div, por ejemplo. Siempre tienen que tener una etiqueta raíz. Y dentro de esa etiqueta ya incluye todo su contenido dentro. De esta forma mantenemos nuestro componente correctamente generado. Así pues, si tenéis que hacer varias etiquetas y no tenéis ninguna raíz, siempre acordaos de añadir un div general donde vamos a encapsular todo el componente. Y ahora, pues aquí, por ejemplo, vamos a decir hello from counter para que podamos ver que estamos utilizando el contador. Y ahora, en nuestro welcome, en lugar de estar utilizando este hello world, lo que vamos a hacer es pintar nuestro componente. ¿Y cómo lo hacemos? Pues podemos hacerlo de dos formatos. El formato inicial, que es el que ya venimos utilizando nosotros, que sería indicar Livewire, y dentro de Livewire especificar cuál es el componente que queremos pintar. Livewire, y vamos a especificar que el que quiero utilizar es el counter. Sin embargo, si podéis utilizar este formato es totalmente válido y no hay absolutamente ninguna diferencia con respecto al otro formato. Simplemente es la sintaxis que utilizamos. Si estáis acostumbrados a esta sintaxis podéis usarla. Sin embargo, buscando una semejanza en el formato de trabajo que tienen Vue, React y el resto de tecnologías reactivas,
Cuando utilizamos estas tecnologías y incluimos un componente, lo normal es marcar una etiqueta con el nombre del componente. Livewire también nos va a permitir esa opción. Vamos a poder marcar, por ejemplo, Livewire, ahora sí, 2 puntos y el nombre de nuestro componente o el método abreviado que vimos anteriormente con la X. Vamos a escribir, por ejemplo, este elemento, Livewire counter. Este es nuestro componente Livewire y lo podemos expresarlo de esta forma, directamente con la etiqueta. Ahora vamos a volver a levantar nuestro servicio, PHP Artisan Serve. Esperamos a que se levante el servidor, lo tenemos por aquí, lo abrimos y ahora si acudimos al mismo, podemos observar que está pintando nuestro componente correctamente. Perfecto, hemos dado el primer paso, ya estamos pudiendo pintar nuestro contenido de los diferentes componentes. Ahora yo puedo hacer la construcción de esta vista no en base al contenido que yo escriba aquí, sino en base a ir escribiendo diferentes componentes. Y cada uno de ellos va a conformar cada una de las partes de mi vista. Cuando toda la aplicación parte de un único componente, se le denomina SPA, que es el concepto que adelantábamos anteriormente, o Single Page Application. Tenemos entonces nuestro componente y estamos mostrando el componente. Sin embargo, en este punto todavía no estamos haciendo nada nuevo, es decir, utilizar este componente aquí es lo mismo que si hubiésemos hecho un componente Blade y lo estuviésemos utilizando. La principal diferencia, como hablábamos anteriormente, radica en que vamos a poder estar añadiendo funcionalidad a nuestro componente y va a ser renderizada sin necesidad de refrescar la página. Pues vamos a por ello. Acudimos a nuestro counter.blade y vamos a hacer, en este caso, un contador. Y para poder hacer un contador, pues vamos a borrar ya este Hello World y lo que vamos a estar haciendo es pintar el valor de, en este caso, un valor de un contador que va a empezar en 0 y que iremos subiendo. Este todavía no lo tenemos, vamos a verlo ahora en la lógica, pero para que dejemos la vista preparada, pues vamos a incluir una variable count. Como podéis observar, exactamente igual que como trabajamos una vista en Blade. De hecho, es exactamente igual de cuando trabajamos una vista en Blade. Nosotros le vamos a pasar en el compact de la función el valor count para que lo pueda pintar la vista. La diferencia es que ahora nosotros a esta vista vamos a poder añadirle vinculaciones a funciones que vamos a tener en la lógica. Por ejemplo, yo aquí voy a hacer un botón que diga increment y que lo que va a hacer va a ser incrementar el valor del contador. ¿Cómo haríamos esto? En la versión anterior, en Blade, como ya lo conocemos, pues haríamos una URL o esto sería un enlace y le pasaríamos los valores, pero ahora nada de eso. Vamos a tener la lógica para poder hacer esta gestión directamente en nuestro componente. Así que lo que vamos a hacer cuando se pulse el botón va a ser ejecutar una función de nuestro componente counter. Y nuestro componente counter, pues vamos a prepararle una función que vamos a llamarla, por ejemplo, increment. ¿Cómo la llamamos? Si sabéis JavaScript, normalmente pues estaríamos utilizando un evento onClick o similar. En nuestro caso, dentro de Livewire vamos a utilizar una directiva que se llama wire, cabléame, vincúlame, líncame, wire, dos puntos, el click, con la función que se llama increment. Así de sencillo. Sería igual que un click, solo que si sabéis hacer los eventos de JavaScript, un onClick, un onChange o cualquier cosa similar, pues sería igual, solo que indicamos wire dos puntos click para utilizar el evento. Y de esta forma Livewire sabe que tiene que cablear, que tiene que vincular este increment con la función increment del componente. Y ahora, ¿qué estamos utilizando en esta vista? Pues estamos utilizando este count y estamos utilizando esta función increment. Pues vamos a ver cómo las utilizamos. Y para ello acudimos ahora a la parte de la lógica de nuestro componente, que está en app, http, livewire, counter. Y aquí es donde vamos a tener la lógica. Voy a colocarlo aquí en dos pestañas para que vayamos viéndolo bien. A la derecha la lógica, a la izquierda la vista. Perfecto, así lo dejamos vacío. Muy bien.
Vamos a fijarnos qué está ocurriendo, en primer lugar, ahora en la parte de la lógica, porque la parte de la vista ya la hemos entendido. La parte de la lógica, si la observamos, es muy sencilla. Simplemente estamos indicándole que use un Livewire Component para que el Laravel sepa que esta lógica de contenido es un componente de Livewire. No es un componente estándar de Laravel, sino que es un componente de Livewire. Muy bien. Una vez hemos hecho esta inclusión, podemos observar que la lógica de nuestro componente es una clase como siempre. Y donde vamos a estar destacando especialmente la función render. Cada componente de Livewire siempre va a tener una función render, que es la que se va a encargar de retornar la vista, de retornar la renderización del componente. A diferencia de lo que ocurre con el método returnView de un uso normal de una vista cuando estamos en Blade, nuestro componente está envolviendo este returnView dentro de su función render, que es la que se va a encargar de hidratar, de hacer el hydrate, de hacer la actualización del contenido en la vista, para que no tengamos que hacer el refresco en pantalla. Vamos a observarlo. Hasta aquí muy sencillo. Tenemos un componente, este componente renderiza una vista y esta vista es la del Livewire Counter. Y todo esto lo entendemos perfectamente. Recordad que las vistas comienzan desde Views y dentro de Views pues tenemos el directorio Livewire y dentro de Livewire tenemos el Counter. Así que por eso está ocurriendo. Nosotros tenemos aquí nuestro componente que está siendo renderizado en esta vista. Ahora lo que tendríamos que hacer es incluirle toda la parte de la lógica que vamos a necesitar. Muy bien, pues vamos a hacerlo. Vamos a ubicarle en primer lugar. Esto es una clase, así que podemos indicarle dentro de esta clase. Vamos a hacernos un public count, que por defecto va a ser 0. Este count es el que estamos utilizando en nuestro componente. Podemos usarlo porque es un elemento público. Entonces tenemos nuestro elemento público count que tiene inicialmente un valor de 0. Así que cuando estamos utilizando aquí count, lo que estamos pintando es la información de nuestro componente count. Ahora, además de esto, estamos utilizando una función increment cuando hacemos clic en este botón. Pues vamos a crear esa función. Al igual que tenemos la función render, que es dentro de la clase la que se encarga de renderizar la vista, vamos a crear otra función, pública también para que sea accesible, y vamos a denominarla increment, tal y como la hemos llamado. Y esta función simplemente lo que va a hacer es tomar el contador y sumarle 1. Por ejemplo, discount más. Aquí ubicaríamos la lógica que nos interese. Ventajas. Hasta ahora, este primer ejemplo es tan solo frontal, pero podríamos estar usando los modelos de datos y estar guardando, estar actualizando, estar leyendo, estar filtrando, utilizar todo el poder de Laravel en nuestro componente. Tenemos hecho entonces esta construcción, guardo ambos y vamos a volver ahora a nuestra vista. Vamos a buscarla por aquí, aquí la tenemos y podemos observar nuestro contador. Y aquí tenemos 0, que es el valor de nuestro count, que está siendo pintado. Fijaos que es muy similar, simplemente no le tengo que pasar el compact porque le estoy pasando porque la variable es pública y por tanto su componente puede utilizarlo. Y en el click estoy utilizando una función que tengo dentro que se encarga de incrementar ese valor. Yo pulso sobre increment y cuando pulso sobre increment podemos observar que se modifica el valor y ahora es 1. Pulso sobre increment y el valor ahora es 2. Pulso sobre increment y ahora el valor es 3. Y podemos observar que me mantengo en la misma ruta, que si hubiese otra información de otros componentes esa información no se va a modificar, que puedo estar utilizando una estructura totalmente reactiva sin necesidad de estar acudiendo a Vue o a o a React o al uso de JavaScript. Fijaos que todo lo hemos escrito en PHP, ya que esa es la principal ventaja que Livewire nos ofrece. El poder seguir utilizando esa estructura con la cual nos sentimos cómodos dentro de Laravel, pero obtenemos toda la potencia de una aplicación reactiva, pudiendo ejecutar componentes que funcionan, como habéis podido observar, de una forma muy sencilla. Dos partes, el template, donde el template sigue siendo igual que un Blade normal, con la única diferencia que tendremos que hacer wire de ciertos elementos para llamar a las funciones de su componente. Y por otro lado tenemos el componente
que es una función, una clase que extiende de componente, donde el render es el que ya se encarga de hacer toda la hidratación de la plantilla, es decir, hace el refresco de la información sin necesidad de hacer la actualización del DOM, sin necesidad de hacer un refresco en el navegador, gracias a Ajax funcionando por debajo y que incluye pues todos los elementos que necesita la vista para mostrar o para cablear. Así de sencillo nos va a estar funcionando en este caso nuestro componente. Muy bien, hemos visto entonces los fundamentos básicos que sostiene una construcción sobre componentes en Livewire. Sin embargo, la construcción de componentes nos otorga toda la funcionalidad y potencia que una construcción reactiva nos ofrece. Y esto significa introducir una gran multitud de nuevos conceptos de los cuales nos podemos aprovechar. Como siempre, os animo a que dentro de la documentación oficial, laravel-medio-livewire.com, lo tenéis también en la caja de la descripción, entréis y os animéis a profundizar en esta tecnología conforme os vayan resultando de interés cada una de las características de las cuales dispone. Abarcar todas y cada una de las tecnologías, de las partes de una tecnología reactiva, pues evidentemente necesita casi que un curso aparte solo para ello. Aquellos que estáis haciendo el curso de Vue lo sabéis, puesto que es una tecnología reactiva y le estamos dedicando la misma extensión que tiene este curso. Sin embargo, no podemos abandonar la tecnología reactiva, no podemos abandonar Livewire sin ver al menos los pilares fundamentales de esta tecnología. Hemos visto que podemos utilizar el wiring para el click, es decir, para poder vincular funciones, que podemos hacer ese mostrado de información, esos serían los cimientos básicos, pero para poder tener al menos el conjunto de herramientas mínimo interesante para poder hacer construcciones más extensas con esta tecnología, vamos a introducir dos conceptos más. Uno son los hooks al ciclo de vida, que son muy importantes, y otro es el data binding, y en concreto vamos a ver directamente el data binding bidireccional, que nos va a permitir vincular información entre la parte lógica, es decir, entre la parte del modelo y la parte de la vista. Vamos a introducir estos dos conceptos y para ello inicialmente vamos a introducir el concepto del hook al ciclo de vida. ¿Qué es el ciclo de vida? Nosotros cuando estamos trabajando dentro de una construcción, en este caso de Laravel, y armamos nuestro, pues como estamos haciendo aquí, vamos a verlo, para que podamos verlo, y armamos nuestro componente dentro de una vista, vamos a colocarlo aquí, tenemos nuestro componente cargado. Este componente va a tener un ciclo de vida dentro de nuestra aplicación, de tal forma que cuando es pintado por primera vez, vamos a decir que este componente ha sido montado. Pero además, cuando el componente es montado, este componente está a la escucha de posibles modificaciones. Y cuando el contenido de este componente se modifica, decimos que ocurre el evento dentro del ciclo de vida en el componente de actualización. Este componente ha sido actualizado. Por último, podemos indicar también que este componente puede desaparecer de la interfaz, que en función de las condiciones que tenemos nosotros en nuestro contenido, decidamos dentro de nuestra vista ocultarlo o eliminarlo sin haber desaparecido, sin haber abandonado nuestra vista. En este momento decimos que el componente ha sido destruido o desmontado. Además de estos momentos del ciclo de vida, existen más. Antes de la actualización, el before update, el after update, después de la actualización, antes del desmontado, el desmontado, existen numerosos momentos del ciclo de vida. Nosotros podemos utilizar ciertas funciones que nos van a permitir a nosotros acceder a realizar acciones cuando ocurre un evento dentro del ciclo de vida. Por ejemplo, imaginemos que nosotros tenemos pues el evento de que cada vez que actualizo algo de información yo quiero guardar un log, por ejemplo, en mi base de datos, o yo quiero hacer acciones paralelas que no tienen nada que ver con ese elemento, pero que quiero tener en cuenta, pues podría estar escuchando cuando dentro del ciclo de vida el elemento es actualizado y realizarlas. Para esto nos van a servir los hooks al ciclo de vida. Como siempre, podemos profundizar dentro de la documentación oficial,
pero nosotros vamos a ver de forma explícita alguno para que podamos entenderlo. Y dentro de esta información que vamos a estar viendo, pues vamos a comenzar, por ejemplo, viendo un evento que sería el de, en este caso, pues el mount, por ejemplo, es decir, cuando el valor es creado. Y para que podamos observarlo, aquí tenemos count, que vale 0, y yo podría hacer, por ejemplo, que cuando este componente es montado, para eso utilizamos la función mount, tenemos la función update, por ejemplo, la función mount para poder hacer las diferentes acciones al ciclo de vida. En este caso, cuando este elemento es montado, yo podría hacer cualquier acción. Por ejemplo, podría hacer que este contador pues fuese 25. ¿Qué particularidad tiene esta función de montado? Pues esta función de montado, ahora veremos ese error que nos marca de contexto, esta función de montado se va a estar ejecutando a través, en este caso, de una acción en el ciclo de vida. Cuando nuestro componente es montado, es decir, aparece, es llamado a ser pintado dentro de nuestra estructura, se va a ejecutar este mount. Si lo tenemos updated, pues cuando nuestro componente incluye alguna modificación dentro de su aspecto en el DOM dentro de nuestra vista, será automáticamente ejecutada la función update. Por eso los llamamos hooks o ganchos al ciclo de vida, porque los ejecutamos cuando ocurre ese momento. Aquí nos va a estar dando un error porque como estamos haciendo el hook en el mount, cuando estamos en el mount todavía no tenemos el count. Así que podemos apoyarnos, esto lo vamos a ver ahora más adelante en detalle, no os preocupéis por eso, en el fill, por ejemplo, para hacerlo. Y podríamos estar haciendo fill count con un 20, habíamos dicho. Perfecto. Esto lo vamos a ver ahora, no os preocupéis por eso. Lo importante que nos quedemos ahora es con el concepto del hook al ciclo de vida. Funciones que podemos utilizar y que se van a ejecutar en un momento concreto de la vida del componente. Cuando es actualizado, cuando lo retiramos o cuando lo cargamos, son los momentos más habituales de uso. Ahora, si acudimos a nuestro proyecto, podemos observar que el valor por defecto es 20. ¿Por qué? Nosotros le hemos indicado 0. Pero este componente, nada más ser montado, nada más ser llamado a ser mostrado dentro del navegador, se ejecuta la función mount que tenemos en el ciclo de vida asociada a ese hook del ciclo de vida y por tanto esa función se encarga de modificarle el valor añadiéndole el valor 20. Por eso observamos que pasa a ser ese valor. Así de sencillo. Ese es el primero de los conceptos importantes que tenemos que entender para poder sacarle partido al hecho de estar utilizando este tipo de tecnologías reactivas. El segundo elemento es, o el segundo valor interesante, importante, sería el bindeo bidireccional. Y esto nos va a ser especialmente útil para cuando hagamos componentes que vayan a estar utilizando formularios. Por ejemplo, vamos a hacer aquí, dentro de nuestro contenido, vamos a hacer un input por aquí en algún sitio para que nos sirva de ejemplo. Input type text y vamos a darle, pues ya está, un input type text. Y ahora esto vamos a vincularlo con algún valor de por aquí. Vamos a hacernos en nuestro componente otro elemento que va a ser, por ejemplo, pues vamos a hacerlo username, por ejemplo. Username y por defecto pues lo vamos a dejar vacío. Y ahora yo lo que voy a hacer es que este input, el contenido de texto que yo vaya escribiendo dentro de este input, se vaya guardando automáticamente en este username. Así yo luego puedo hacer que en mi función click, por ejemplo, sea guardar username. Y entonces yo ahora aquí en mi función de guardar username ya puedo acudir a esta información para saber lo que el usuario ha escrito. Es así de sencillo. Entonces nosotros aquí podríamos estar bindeando bidireccionalmente este valor. A esto lo llamamos data binding. Y vamos a marcar aquí, en este caso un wire, un cableado, pero no vamos a hacer el wire de un evento, en este caso el wire del click, sino que vamos a estar haciendo el wire, en este caso,
de un modelo. Aquellos que venís de Vue seguro os suena porque la sintaxis es similar. En Vue sería un VModel, aquí es un WireModel. En Vue sería un VOnClick, aquí es un WireClick. Hacemos un WireModel, entonces sí vamos a aplicarle el valor con el cual vamos a estar vinculándolo. Y el valor con el cual vamos a estar vinculándolo es con username, que lo tenemos por aquí. Muy bien. Guardamos y ahora para que podáis observar qué es lo que está ocurriendo, debajo de este input, por aquí, lo que voy a hacer es que voy a pintar en un H3, por ejemplo, voy a pintar el valor de username. Como ya hemos visto que podemos hacer. Como username es un elemento público, podemos hacerlo. Entonces, ahora, como yo tengo bindeado bidireccionalmente el valor de username con lo que se escribe dentro de este input, ahora nos va a reflejar lo que se esté escribiendo en dicho momento en el input. Vamos a abrir el contenido. Muy bien, y ahora mismo está vacío, así que no aparece nada. Pero yo aquí escribo Hello World y puedo observar cómo automáticamente se va actualizando el valor de username. ¿Por qué? Porque el valor de username está vinculado bidireccionalmente. Cuando cambia este input, cambia el valor de username. De igual forma, si yo a través de las funciones de mi controlador modificase el valor de username, el usuario también lo estaría viendo dentro del input text que está escribiendo, puesto que estaría implicando una modificación dentro de esta parte del contenido. Y de esta forma tenemos ahora sí herramientas suficientes para poder entender el concepto de una aplicación reactiva, mediante la cual ya tenemos componentes que van a estar actualizando su estado y utilizando funciones y vinculándose bidireccionalmente con su parte lógica para poder hacer ejecuciones. Además, vamos a tener los elementos del ciclo de vida que nos van a permitir modificar valores en función del momento de vida del componente dentro de nuestra aplicación. Insisto, la reactividad da para mucho más, se pueden hacer muchísimas más cosas, pero estos son los fundamentos y esta es la parte con la que tenemos que quedarnos dentro del curso de Laravel. Vamos, antes de cerrar, a ejecutar un ejercicio completo donde hagamos un CRUD con Livewire para que todos estos conceptos nos queden claros y ya no tenemos que tenerle absolutamente ningún miedo a la reactividad, puesto que vamos a poder estar utilizándola dentro de Laravel, utilizando la sintaxis de Laravel. Hemos dado un paseo por algunos de los elementos más interesantes dentro de la reactividad y ahora lo que vamos a hacer es vincular toda esta funcionalidad con nuestro sistema natural de Laravel, es decir, hasta ahora todas las acciones que hemos hecho son vinculaciones que estarían realizando modificaciones tan solo sobre la visualización del contenido dentro del frontal, pero dentro de Laravel evidentemente lo que nos va a interesar es vincular todo esto con la parte de datos que ya conocemos. Entonces vamos, aunque ya podríais hacerlo y quizás sería un buen ejercicio tratar de hacerlo, vamos a hacer un ejercicio en el cual de forma explícita podamos ver todo este proceso. Para ello voy a eliminar por aquí el servidor y voy a dar una estructura de datos a mi proyecto. PHP Artisan, make model y voy a hacer un modelo que va a ser Note para tomar notas. Vamos a hacer una aplicación que nos permita tomar notas. Y vamos a hacerlo con las migraciones, con el migrations. Como ya conocemos, toda esta parte la conocemos de sobra. Se ha ejecutado, perfecto, pues vamos a acudir en nuestro proyecto app, models, node, y a nuestro modelo de notas vamos a indicarle protected guard y vamos a dejarlo totalmente vacío para que nos permita hacer modificaciones sobre todos los valores. Todo esto lo conocemos, insisto, esto ya lo tenemos más que conocido. Y ahora en las migraciones, en el contenido de nuestras notas, vamos a darle a cada nota table, string y vamos a hacer un contenido que se llame, por ejemplo, content, el contenido de la nota.
Nada más. No nos vamos a preocupar. Vamos a hacer, por ejemplo, que pueda ser también nullable. No nos vamos a preocupar por hacer validaciones, puesto que las validaciones ya las conocemos de sobra. Vamos a enfocarnos en lo que nos atañe directamente a Livewire. Pero con esto tenemos una estructura básica para poder reflejar las acciones que queremos realizar dentro de nuestro componente. Y ahora que lo tengo todo, como siempre, voy a acudir a mi emp y en los datos del proyecto voy a generar mi base de datos para poder dar soporte. Como siempre, yo voy a estar utilizando HeidiSQL, lo tenemos por aquí. Aquí lo he abierto, voy a acceder a la conexión y vamos a generar una nueva base de datos. Le voy a dar el mismo nombre, perfecto, del Livewire Example, y ahora ya podemos utilizarla. Voy a darle el password a el root y perfecto, lo tenemos ya todo listo. Ahora vamos a ejecutar las migraciones. PHP Artisan migrate. Todo esto lo tenemos más que superado. Ejecutamos las migraciones, perfecto, ya tenemos soporte para generar nuestro sistema. Y ahora aquí en nuestro componente voy a utilizar este mismo counter para aprovecharlo, pero lo ideal sería tener uno nuevo. Pues vamos a estar ejecutando la lógica. Voy a dejarlo todo vacío para poder comenzar desde cero. Y lo que vamos a hacer en primer lugar es ubicar las diferentes acciones, los diferentes valores que vamos a estar utilizando para mostrar nuestra información. Por ejemplo, en primer lugar voy a hacer aquí un input de tipo texto que se va a encargar de escribir las nuevas notas. Vamos a colocar aquí un botón que va a ser Save Note para guardar notas. Voy a hacerlo todo dentro del mismo componente, no nos preocupamos por la estructuración, lo importante entender cómo funcionan los componentes. Y aquí, este Save Note, vamos a hacer un wire click con una función que sea store, por ejemplo, y este input vamos a hacerle un wire model con un valor que vamos a llamar note. Perfecto. Entonces ahora yo en mi componente voy a necesitar evidentemente el public, en este caso note, por defecto vacío, y voy a necesitar la función public function store que se va a encargar de guardar mi nota en el sistema de persistencia. Muy bien, pues ahora que tenemos ambos elementos podemos proceder a realizar la acción. ¿Qué voy a hacer cuando guarde? Pues voy a generar un nuevo, en este caso una nueva nota. Así que me voy a traer, voy a decir que voy a estar usando app models node, que es el modelo de nota que acabamos de crear, y cuando indiquemos que queremos generar una nueva nota, cuando indiquemos el save node, pues vamos a hacer node create, como ya conocemos, y vamos a crear esta nota. ¿Cómo creamos esta nota? Muy sencillo, vamos a darle a esta nota, hemos dicho un valor que hemos llamado, si no recuerdo mal, content, vamos a comprobarlo, content, efectivamente, pues vamos a hacer que esta nota, su content, sea el contenido que haya escrito el usuario en este input. Y como el contenido que ha escrito el usuario en este input está bindeado con el valor que tenemos aquí en Node, podemos decirle directamente que va a ser Node. Y de esta forma generamos nuestra nota. Como es una clase, thisNode. Eso es. De esta forma tan sencilla guardamos el valor en nuestro store. Y ahora ya vamos a poder estar creando nuevas notas. Vamos a ubicarlo. Para ello, una vez hemos hecho aquí ya la creación de nuestro elemento para poder guardar la nota, vamos a poder guardarlo y de hecho podríamos tener por aquí una variable
que podríamos denominar feedback para comunicarle al usuario qué está ocurriendo. El feedback lo podríamos colocar por aquí abajo. Podemos hacer un P, rápidamente style color red para que podamos verlo destacado. Podría ser red, podría ser cualquier otro color, eso da igual. Y vamos a estar aquí pintando el feedback. Y cuando guardemos el valor, pues podemos hacer que this feedback sea igual a node created. Y de esta forma informamos a nuestro usuario de que hemos creado la nota. PHP Artisan Serve, vamos a levantar el servicio y vamos a comprobar que estamos realizando esta acción de forma correcta. Acudimos a nuestro contenido, tenemos aquí nuestro componente, sample node, indicamos save node y nos indica node create. Perfecto. Vamos a guardar otra. Perfecto. Nos guarda ambas notas. Muy bien. Hemos hecho entonces una acción de guardar información a través de nuestro contenido. De igual forma, ahora en la función de render, yo podría estar pasándole esta información a nuestro componente. Vamos a hacernos en este caso una función nodes, una variable nodes, que va a ser node all. Vamos a tomar todas las notas y también podemos pasárselas a la vista. Compact nodes, de igual forma que haríamos de forma habitual, para ahora poder proceder a hacer un for each, nodes at node, y pintamos pues un párrafo con cada una de las notas, concretamente con la nota y su contenido. Lo guardamos por aquí, vamos a ver si nos deja este compact aquí. Si no nos lo deja, pues podemos forzarlo con el array. Ok, sí que nos deja. El problema es que se me había olvidado ahí el punto y coma, pero bueno, podéis hacerlo con el compact o con el array, como prefiráis. Y vamos a comprobarlo. Acudimos a nuestro contenido una vez más. Vamos a traerlo por aquí a pantalla. Y podemos observar que nos está funcionando correctamente porque ya podemos observar, entre otras cosas, las dos notas anteriores. New node. Y guardamos la nota. Y perfecto, nota creada y ya la tenemos aquí en la lista. Hello World, Save Node, y aquí tenemos ya nuestro Hello World. Nos está funcionando el componente de forma correcta y todo está ocurriendo sin que tengamos que navegar hacia nuevas direcciones. Este componente podría estar conviviendo con otros componentes dentro de nuestra página. Hemos visto la creación, hemos visto el listado, podríamos continuar el CRUD, pero creo que ya conocemos todos o entendemos todos cuál es el formato, puesto que ya lo conocemos de la clase de CRUD del curso. Si no lo recuerdas, recuerda darle un vistazo, puesto que el formato va a ser el mismo. Aquí, por ejemplo, en lugar de tener simplemente el contenido, pues podríamos estar ubicando, por ejemplo, un botón que diga borrar. Y este botón, pues vamos a hacerle un cableado, wire click, cuando cliquemos en borrar, para esta información vincularla, vamos a hacer aquí algo despacio para que podamos verlo, con la función que podríamos estar llamando nosotros, por ejemplo, destroy, y a destroy le vamos a pasar el valor, en este caso, del ID de la nota a borrar, node ID. Esto es una variable de, en este caso, nuestro
de nuestro PHP, así que tenemos que especificarlo para que lo reciba correctamente. Y así ya tendríamos nuestro botón de borrar y ya podríamos hacer nuestro public function delete, no destroy, perdón, recepcionando en este caso, vamos a llamarlo id, y esta función lo que estaría haciendo pues sería, por ejemplo, en este caso el node delete, le pasamos el id y en el feedback añadimos node deleted para poder expresarlo. Delete no, destroy. Ups, ¿qué he hecho por aquí? Ahora, eso es, había cerrado el Visual Studio Code, perfecto. Y listo, y de esa forma pues también podríamos estar eliminando cada uno de los elementos. Vamos a volver a verlo. A ver si tenemos por aquí nuestro contenido. Vamos a refrescar por aquí. Tenemos ahí el contenido de nuestra información y voy a borrar el Hello World y perfecto, nos dice Node Deleted y desaparece la nota de nuestro listado. De igual forma, podríamos hacer, por ejemplo, una actualización, que sería el único de los elementos que nos queda por hacer, aunque ya seguro que entendéis cómo podríamos hacerlo. Lo que podríamos hacer para actualizar es utilizar el mismo, para no entretenernos demasiado, utilizar el mismo valor. Así pues, en cada uno de los elementos podríamos generar también, vamos a hacer un nuevo botón que diga update. Esto, por supuesto, podríamos hacer una construcción de una forma mucho más limpia, pero no me interesa detenerme ahora mismo en hacer estética o usabilidad, sino simplemente que entendamos la funcionalidad de Livewire. Y aquí, de igual forma, cuando hagamos el clic, pues vamos a estar ejecutando la función update. Y esta función update pues va a estar utilizando, vamos a estar pasándole igualmente el node ID para informarle de cuál es el valor que tiene que actualizar. Y vamos a utilizar el mismo input que tenemos aquí para actualizar la nota. Y ahora ya podríamos simplemente generar esta función. Public function update, recibimos el ID y vamos a por ello. Obtenemos la nota, vamos a llamarla n, porque tenemos aquí el node, aunque no habría ninguna confusión porque esto tendríamos que acceder a través del dis, pero no, de esta forma nos queda más fácil de leer, o si queréis node to update, para que se entienda bien. Esta va a ser el node find, encontramos la nota que se quiere actualizar, a node to update le asignamos a su content, le asignamos this node, que es lo que tenemos bindeado con nuestro usuario aquí arriba con el wire, y finalmente en node to update ejecutamos el save, el guardar, e indicamos this feedback node updated. Y así tenemos el ejemplo del CRUD completo de una forma rápida. Lo tenemos por aquí, voy a refrescar para que lo tengamos ya todo contenido, perfecto. Y ahora si yo, por ejemplo, aquí escribo, pues vamos a escribir Hello World. Y en lugar de querer guardar esta nota, lo que quiero es actualizar esta con este texto, pues le doy aquí y perfecto. Nota actualizada y ahora la segunda nota es Hello World. Perfecto. Muy bien, ahora ya podría continuar. Node for y aquí añado una nueva nota, ya tengo la nota 4, puedo crearlas, puedo verlas, puedo listarlas, puedo actualizarlas y también puedo eliminarlas. Hemos visto un ejemplo, evidentemente con una estructuración que no es el objetivo, pero que nos pueda servir de ejemplo para, en este caso, poder observar rápidamente que los componentes nos están dando toda esa reactividad, no estamos abandonando la página, no estamos refrescando el navegador, no estamos haciendo ninguna recarga,
sino que simplemente dentro del componente estamos pudiendo escribir lógica que puede habitar e interactuar con nuestros orígenes y persistencias de datos sin necesidad de abandonar la página. Muy bien, y con esto cerramos este bloque sobre Livewire. Nos hemos detenido a verlo también porque como lo hemos trabajado dentro de la autenticación, creo que es interesante conocer cómo funciona. Si os interesa esta tecnología, tenéis el enlace a la documentación oficial para continuar profundizando en ella. Y nosotros en la siguiente clase vamos a estar trabajando Inertia, que es la otra de las opciones. Una vez conocido Livewire va a ser bastante rápido que entendamos esta segunda parte, pero así ya tenemos ambos conjuntos para que podamos utilizarlos en función de nuestros intereses en cada uno de los desarrollos. Si estás viendo este contenido en directo, se ha publicado un día más tarde de lo habitual, 1 o 2 días más tarde, en función de si vives en Latinoamérica o en España, porque, bueno, ha sido, aparte de que ha sido una clase un poquito más extensa de grabar, dentro de además, recordad que os recomiendo muchísimo entrar en la plataforma para que luego podáis certificaros de estos cursos. Vais a poder certificaros de Laravel, vais a poder certificaros de Vue, vais a poder certificaros de todo el contenido del canal, totalmente gratuito, ya lo sabéis, y además tenéis unas herramientas para poder continuar también siguiendo todo el contenido del curso. Pero además estamos ya terminando de trabajar el nuevo módulo, que es el módulo de empleabilidad, mediante el cual vamos a ayudaros también totalmente gratis. Ya sabéis que el propósito de esta plataforma es ayudaros y, bueno, aportar nuestro granito de arena a la comunidad, y dentro de la plataforma vamos a comenzar también ya a poder hacer procesos de selección y ayudaros a encontrar trabajo en diferentes compañías, y para ello vais a necesitar de este módulo en el cual vais a poder indicar qué ofertas de empleo de las que tenemos disponible a través de diferentes empresas que están colaborando con nosotros. Ya os comunicaré, pero estamos obteniendo bastantes y bastante importantes que se quieren también sumar al proyecto y ayudar. Así que registraros y estad pendientes, porque en breve tendremos ese módulo también listo, que también lo hemos terminado de finalizar. Hemos estado trabajando mucho testing unitario, mucho testing end-to-end durante estos días para poder dejarlo todo listo antes de hacer la actualización de la plataforma. También ha repercutido sobre el ver el vídeo un día un poco más tarde, pero bueno, espero que la espera haya merecido la pena. Nos vemos en la siguiente clase. A programar.